Buenas tardes. A continuación voy a presentar la introducción al tema y presentación de la fuente primaria escogida. En mi caso yo escogí la Segunda Guerra Púnica, la cual constituye uno de los conflictos más significativos de la historia antigua. Por una parte, este enfrentamiento entre Roma y Cartago no solamente transformó las dinámicas de poder en el Mediterráneo, sino que además dejó un legado duradero en el ámbito estratégico y militar. En este contexto, la obra de Polibio, Historias, específicamente el libro 3, se erige como una fuente primaria imprescindible para comprender este conflicto. Polibio, un historiador griego, escribió en el periodo en el que Roma ya había consolidado su hegemonía, lo que le otorgó la capacidad de ofrecer una visión única y esclarecedora de estos acontecimientos. De este modo, su análisis contribuye de una manera fundamental al entendimiento de este trascendental episodio histórico. El libro 3 de Historias aborda las causas, el desarrollo y las primeras consecuencias de la Segunda Guerra Púnica, proporcionando un relato detallado de las estrategias de Aníbal y las respuestas de Roma. En este contexto, esta obra resulta esencial, ya que no solo narra los acontecimientos, sino que también ofrece un marco analítico que diferencia entre causas, pretextos y comienzo del conflicto, lo cual permite una comprensión más profunda de los hechos. Asimismo, Polibio no se limita a documentar los eventos, sino que también presenta su interpretación de las motivaciones de los protagonistas, ¿no? Subrayando elementos políticos, diplomáticos y militares. Por lo tanto, su análisis contribuye de manera significativa a entender las dinámicas detrás de este trascendental enfrentamiento, la Segunda Guerra Púnica. A la siguiente parte, presento un análisis de la fuente primaria. La obra de Polibio se inscribe en la historiografía helenística, la cual se caracteriza por un enfoque analítico y un propósito didáctico. En este contexto, su posición como rehén político en Roma le otorgó a él acceso a fuentes exclusivas y también le permitió interactuar con figuras destacadas de su época, lo que refuerza la credibilidad de sus escritos. Sin embargo, es fundamental considerar que su cercanía al círculo de poder romano también podría haber influido en su visión, presentando a Roma bajo una luz más favorable. Por lo tanto, aunque su obra es invaluable, debe ser analizada con una mirada crítica que contemple las posibles limitaciones derivadas de su posición. En lo que respecta a las subjetividades presentes en las historias de Polibio, este autor demuestra una notable admiración por las instituciones romanas, a las que considera fundamentales para su éxito militar y político. En este sentido, esta admiración se refleja en una narrativa que, si bien critica en ciertos aspectos, tiende a justificar las acciones de Roma y también a atenuar sus errores estratégicos. Por ejemplo, en su análisis de las causas del conflicto, este autor, ¿no? Polibio, censura a otros historiadores como Fabio Pictor por su parcialidad a favor de Roma, aunque él mismo parece adoptar una posición que privilegia las interpretaciones romanas sobre los tratados y las supuestas provocaciones de Cartago. Por consiguiente, es importante tener en cuenta estas posibles subjetividades al evaluar la obra de este autor, ya que podrían influir en su representación de los hechos históricos, ¿no? Y bueno, la siguiente parte son el análisis de las fuentes secundarias. Yo escogí dos autores, Castro y Hernández. El primer autor, Pablo Castro Hernández, en su artículo La crisis entre Roma y Cartago, adopta un enfoque fundamentado en el realismo clásico de las relaciones internacionales. Según este autor, la Segunda Guerra Púnica se originó debido a una competencia por la hegemonía en el Mediterráneo occidental, donde las decisiones de Roma y Cartago respondieron principalmente a intereses políticos y estratégicos, relegando a un segundo plano las consideraciones económicas o culturales. En este contexto, el análisis de Castro aporta una perspectiva estructural que complementa el enfoque narrativo de Polibio, al resaltar la relevancia del equilibrio de poder como factor determinante en el conflicto, ¿no? Además, este autor enfatiza cómo las percepciones recíprocas de amenaza entre ambas potencias intensificaron una dinámica de tensiones que finalmente desembocó en la guerra. Por lo tanto, su enfoque resulta esencial para profundizar en la comprensión de los factores subyacentes que motivaron a este enfrentamiento, ¿no? Por otro lado, el autor Enrique Hernández Prieto
En su artículo La crisis diplomática romano-cartaginense se enfoca en las relaciones diplomáticas entre Roma y Cartago. De acuerdo con el análisis de este autor, él sostiene que la guerra no fue el resultado de un plan premeditado, sino de una acumulación de decisiones erróneas y malentendidos. En este sentido, su enfoque resalta la importancia tanto del Tratado de Ebro como los eventos ocurridos en Sagunto, los cuales actuaron como catalizadores del conflicto. Por otra parte, a diferencia del primer autor que era Castro, este segundo autor, Hernández, destaca cómo las dinámicas internas de cada estado influyeron significativamente en la escalada de esta crisis, ofreciendo así una interpretación más detallada de los procesos diplomáticos y también de las tensiones políticas que finalmente desembocaron en la guerra. Por consiguiente, su contribución resulta indispensable para una comprensión más amplia y profunda de este enfrentamiento histórico. Y a continuación presento la siguiente parte, que es la comparación de las perspectivas de los autores. La comparación entre Polibio, ¿no?, la fuente primaria, y las fuentes secundarias Castro y Hernández pone de manifiesto diferencias significativas en sus interpretaciones. Por un lado, Polibio, al estar profundamente influenciado por el contexto romano, tiende a enfatizar las acciones de Cartago como provocaciones que legitiman la respuesta militar de Roma. Por otro lado, Castro y Hernández adoptan enfoques más críticos y estructurales, centrándose en cómo las ambiciones hegemónicas y las tensiones diplomáticas fueron factores claves que aumentaron este conflicto, ¿no? Por lo tanto, estas perspectivas ofrecen una visión más amplia y enriquecedora de las causas y dinámicas de la guerra, ¿no? Por ejemplo, mientras Polibio considera el ataque a Sagunto como una clara transgresión de los tratados vigentes, Hernández examina las ambigüedades jurídicas del Tratado de Ebro y las razones estratégicas de ambos contendientes. A su vez, Castro analiza cómo la expansión cartaginense en Hispania fue percibida por Roma como una amenaza a su seguridad, un enfoque que amplía la interpretación del conflicto al superar los relatos tradicionales, ¿no? En este contexto, estas aproximaciones ofrecen una visión más integral y detallada de las causas y de las tensiones subyacentes de esta guerra. Por lo tanto, las contribuciones de cada autor enriquecen significativamente la comprensión de este enfrentamiento histórico. Y a continuación presento la quinta y última parte, ¿no?, que es la utilidad de este tema en el presente. Y bueno, el análisis de la Segunda Guerra Púnica resulta fundamental para entender las relaciones de poder, la diplomacia y los conflictos en escenarios internacionales. Por un lado, este conflicto brinda enseñanzas valiosas sobre cómo las percepciones de peligro y las aspiraciones de dominación pueden desencadenar enfrentamientos devastadores. Por otro lado, el estudio de obras como Historias de Polibio, complementado con investigaciones contemporáneas, permite adquirir competencias críticas para evaluar los relatos históricos y reflexionar sobre su impacto en el contexto actual. Por consiguiente, este enfoque no solamente amplía el conocimiento del pasado, sino que también fomenta una comprensión más profunda de los problemas actuales. Además, en el ámbito militar, la Segunda Guerra Púnica se presenta como un ejemplo emblemático de estrategia y de liderazgo, destacando especialmente las tácticas empleadas por Aníbal. Por otro lado, este enfrentamiento histórico constituye un recurso imprescindible para los historiadores y también para los especialistas en temas de estrategia, ya que les permite analizar tanto las complejidades de la guerra como sus repercusiones en las relaciones internacionales. En consecuencia, su estudio no solamente ilumina aspectos del pasado, sino que también enriquece la comprensión de desafíos políticos y militares de la actualidad. Asimismo, refuerza la importancia de estudiar conflictos históricos para extraer lecciones aplicables a contextos actuales. En conclusión, la Segunda Guerra Púnica, narrada por Polibio y examinada por los autores Castro y también por Hernández, sigue siendo un tema de gran relevancia histórica y estratégica. En este sentido, su estudio no solo amplía nuestro entendimiento de los eventos pasados, sino que también proporciona herramientas analíticas aplicables a los desafíos de la actualidad. Por lo tanto, este conflicto se posiciona como un caso de estudio indispensable tanto para la investigación académica como para la comprensión de las dinámicas contemporáneas. Además, este análisis facilita la identificación de patrones históricos que pueden ser útiles para interpretar los retos que existen en la actualidad. Gracias.